Y si todo lo que te pasó no fue un castigo, sino una llamada, a veces la vida se rompe sin aviso. Pierdes, fallas, lloras y te preguntas, ¿por qué Alá permitió esto? Pero hoy vas a descubrir lo que el Corán realmente dice sobre el dolor y cómo cada prueba puede ser una forma de misericordia. Pocas personas conocen estas respuestas escondidas en el Corán, verdades que revelan por qué tu dolor tiene un propósito. No fue azar, no fue injusticia, fue preparación. Y si te quedas, vas a entender cómo el silencio de Alá puede ser la señal más profunda de su amor. Este video no es una charla más sobre fe, es un mensaje directo al corazón cansado, una guía para recordar que no estás roto, ni olvidado, ni solo. Lo que estás viviendo puede ser exactamente lo que Alá decidió para elevarte. No te vayas, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede ser la respuesta a tus súplicas más antiguas. Respira profundo, di Bismillah. Si estás aquí, no es casualidad. Alá te trajo porque hay algo en este mensaje que Él quiere que escuches. Antes de seguir, escribe en los comentarios: confío en Alá, incluso cuando no entiendo su plan. Hazlo como un acto de fe. Tu comentario puede ser la razón por la que alguien encuentre esperanza hoy. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale like. Hazlo como una sadaka jariya, una caridad continua, porque cada vez que compartes el Corán, puede llegar justo a quien más lo necesita. Suscríbete, no como quien sigue un canal, sino como quien encuentra su hogar espiritual. Aquí no estás solo, quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves tu historia. En un lugar silencioso, donde el aire parecía detenerse, un joven cayó al fondo de un pozo. No había nadie para escucharlo, solo la oscuridad, la humedad, el eco de su respiración temblorosa. Yusuf, traicionado por quienes amaba, miró hacia arriba y no vio más que un pequeño círculo de luz distante. Ese momento, la caída, la soledad, la sensación de abandono, es el mismo instante que muchos viven hoy cuando el futuro se vuelve una pared sin salida. El miedo se infiltra por cada pensamiento, te hace creer que todo lo que te pasó fue para destruirte. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si ese pozo fuera el principio de algo sagrado, una prueba silenciosa para moldear lo que Alá quiere de ti? En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. No hay palabra más cierta. Yusuf no fue arrojado allí por casualidad, ni tú fuiste lanzado en tu dolor sin propósito. El Corán no habla de historias lejanas, habla de nosotros, de ti, de mí, de todos los que alguna vez han sentido que el mañana es una sombra que da miedo mirar. El miedo al futuro tiene un olor, una textura. Se parece a ese nudo en el pecho cuando no sabes cómo pagar las cuentas, cuando la persona que amabas se va, cuando la puerta que tanto esperabas se cierra sin explicación. Crees que Alá te ha olvidado, pero no sabes que como Yusuf, fuiste colocado en el pozo para aprender a mirar hacia arriba, no para rendirte. Lo que hoy duele puede ser la forma más pura de misericordia. El futuro que temes no está vacío, está lleno de significado oculto. El miedo no viene del decreto de Alá, sino de nuestra falta de tawakkul, de confianza en que cada caída es también un llamado a subir más alto. En ese silencio oscuro, Yusuf no preguntó ¿por qué a mí?, sino que esperó. Y Alá lo convirtió en líder, en símbolo de paciencia, en ejemplo eterno de que el dolor no es castigo, sino camino. A veces lo que más temes es precisamente lo que Alá utiliza para acercarte a Él. Tu ansiedad, tus noches en vela, tus dudas sobre el propósito de lo que te pasó, todo eso tiene un peso en la balanza del alma. Cuando Yusuf fue rescatado, no fue llevado a casa, sino vendido como esclavo. Otro golpe, otro paso en el misterio. Pero cada paso tenía un destino exacto. Alá no comete errores y en tu vida tampoco hay accidentes.
Ese trabajo que perdiste, esa persona que se alejó, esa puerta que no se abrió, todo está dentro del diseño divino que no siempre se entiende, pero siempre guía. No es casualidad que este mensaje te encuentre hoy. Tal vez estás en tu propio pozo y aún no lo sabes, pero Alá sí. Él te está observando en tu oscuridad, esperando que confíes incluso cuando no ves la salida. El Corán te muestra que no hay destino sin propósito. Si Yusuf hubiera salido del pozo en el momento que quiso, no habría llegado al trono que Alá le había prometido. Cada lágrima tenía una razón, cada silencio, un aprendizaje. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pedido salir del dolor sin entender que dentro de él se está construyendo tu fortaleza? ¿Cuántas veces has maldecido lo que luego fue bendición? Y si el miedo que te paraliza no es más que la sombra de una fe que necesita despertar, el futuro que tanto temes ya está escrito, pero no para destruirte. Está escrito para elevarte. El Corán no promete una vida sin pruebas, promete que ninguna prueba será inútil. La gente suele decir, el tiempo cura todo, pero el tiempo solo cura cuando el corazón aprende a confiar. El sabr no es esperar sin sentir, es seguir creyendo mientras duele. El tawakkul no es negar el miedo, es entregarlo a Alá y caminar incluso con las piernas temblando. Yusuf no dejó de temer, pero su fe fue más grande que su miedo. Por eso, cuando años después vio a los mismos hermanos que lo habían traicionado, no los castigó, los perdonó. Y al hacerlo, entendió el propósito completo de su historia. El dolor no había sido una trampa, sino la puerta hacia su verdadera misión. Escribe en los comentarios, confío en el plan de Alá, incluso cuando no entiendo el futuro. Que sea tu testimonio, tu acto de fe, tu forma de decirle al mundo que no tienes miedo del decreto divino. Este comentario puede ser una chispa que encienda la esperanza en otro corazón que hoy no ve salida. Deja tu huella, porque cada palabra escrita con sinceridad puede ser un puente hacia la paz. Tal vez pienses que tu historia no puede cambiar, pero hay algo que pocos saben sobre este versículo. Cuando Alá dice, con la dificultad viene la facilidad, no dice después de, sino con. Eso significa que mientras lloras, la misericordia ya camina contigo. La ayuda no está al final del túnel, está dentro del túnel. No necesitas escapar de tu prueba para sentir a Alá. Necesitas reconocerlo dentro de ella. El pozo no fue el final de Yusuf, fue su puerta hacia la grandeza. Y lo que estás viviendo puede ser la puerta hacia tu transformación. No temas al futuro. Tema perder la oportunidad de confiar en el propósito de tu dolor, porque quien entrega su miedo a Alá nunca pierde. Ayub estaba sentado en la tierra, su cuerpo cubierto de heridas que ardían como fuego y su alma hundida en un silencio que pesaba más que el dolor físico. Había perdido su salud, su riqueza, sus hijos, todo aquello que alguna vez amó. Sin embargo, su corazón aún pronunciaba el nombre de Alá. Las personas lo miraban con compasión y miedo, como si su desgracia fuera contagiosa, y muchos susurraban, ¿dónde está tu Señor ahora? Pero Ayub sabía que el amor de Alá no se mide por la ausencia de sufrimiento. Su historia comienza cuando todo lo externo desaparece y solo queda la fe desnuda, esa que no depende de lo que se ve, sino de lo que se cree. Y respondimos a su súplica y le quitamos el sufrimiento que tenía. Surah Al-Anbiya 21:84. Este versículo no solo narra un milagro, sino un misterio. La cura no llega cuando se acaba el dolor, llega cuando el alma comprende que la paciencia también es una forma de sanación. ¿Cuántas veces tú también has sentido que Alá te olvidó? No porque no creas, sino porque el silencio se vuelve insoportable. Pides, lloras, haces dua y nada cambia. Miras a tu alrededor y ves que los demás prosperan mientras tú apenas puedes sostenerte.
Esa sensación de desesperanza que te aplasta es la misma que tocó el corazón de Ayub, pero el Corán te muestra que el silencio de Allah nunca es ausencia, es espera, es protección. Ayub no fue escuchado cuando gritó por alivio, fue escuchado cuando su corazón se rindió completamente. La rendición no es derrota, es el reconocimiento de que no hay poder fuera de Allah. En nuestra vida moderna, la desesperanza adopta otros nombres: depresión, ansiedad, vacío. Nos desconectamos de Allah y buscamos alivio en lo material. Pero el alma, cuando se aleja de su Creador, se enferma. Y el Corán es la medicina olvidada. El propósito del dolor no es castigarte, sino recordarte quién eres. Y si todo lo que perdiste era necesario para que pudieras encontrar lo único que no se pierde. Ayub perdió todo, pero nunca perdió su sabr. Y eso fue lo que hizo que Allah lo elevara cuando todos creían que había sido abandonado. A veces pensamos que tener fe significa estar siempre fuerte, pero la fe real se prueba en la debilidad. La fe que no tiembla, no crece. Allah no necesita verte sonreír todo el tiempo. Quiere verte volver a Él, incluso con los ojos llenos de lágrimas. El Señor respondió a su súplica y le quitó su aflicción. ¿Qué tan poderosa es esta promesa? Es un recordatorio de que ninguna súplica sincera se pierde. Puede que no veas el resultado hoy, pero Allah ya está obrando mientras tú sigues creyendo. La desesperanza es una ilusión creada por el nafs para hacerte olvidar que la ayuda de Allah está más cerca de lo que piensas. Escribe en los comentarios: aunque todo duela, confío en la misericordia de Allah. Deja esa frase como una declaración de fe, como una forma de romper la desesperanza que susurra que estás solo. Cada comentario es una oración silenciosa, una semilla de esperanza que puede inspirar a alguien más. Si estás pasando por un momento oscuro, escríbelo con sinceridad, porque cuando otros lean tus palabras, verán que no son los únicos luchando. Tu testimonio puede ser la cuerda que alguien necesita para volver a aferrarse a Allah. La historia de Ayub nos enseña que no se trata de cuánto resistimos, sino de en qué confiamos mientras resistimos. El sufrimiento no define tu valor, define tu profundidad. Las heridas del cuerpo sanan, pero las del alma solo se curan con tawakkul, con confianza en que Allah no te somete a nada que no tenga un propósito perfecto. Y sí, es posible que todavía no veas ese propósito, pero ¿acaso el sol deja de existir solo porque está nublado? Allah sigue ahí, incluso cuando no lo sientes. Quizás este dolor no sea un final, sino el principio de tu purificación. Lo más impresionante de la historia de Ayub es que cuando Allah devolvió todo lo que había perdido, Ayub ya no era el mismo. Su corazón era más fuerte, su fe más pura. Eso es lo que Allah busca en ti. No solo devolverte lo que perdiste, sino transformarte para que, cuando la facilidad llegue, sepas usarla con gratitud. La desesperanza destruye porque te hace olvidar que cada pérdida tiene una promesa escondida. Si Ayub hubiera rendido su corazón a la tristeza, nunca habría conocido la dulzura del alivio. Y aquí hay algo que pocos comprenden. El alivio no llega cuando el dolor termina. Llega cuando aceptas que incluso el dolor forma parte del plan divino. El sabr no es resignación, es resistencia con propósito. Cuando tu corazón dice, ya no puedo más, pero tu alma responde, aún confío en ti, Alá, es ahí cuando el cielo se abre. Tal vez este video sea tu recordatorio de que Alá nunca te ha dejado solo. Cada lágrima que has derramado fue contada, cada noche sin dormir fue vista, cada súplica fue escuchada. Respira. Si Alá restauró a Ayub después de años de silencio, también puede restaurarte a ti, pero hay un detalle oculto en ese versículo. Alá no dice cuánto tiempo pasó, ni cuántas lágrimas cayeron, porque el tiempo en las pruebas no importa, importa el corazón que permanece firme.
Quizás estás en medio de tu prueba, pero eso significa que estás dentro del cuidado de Alá. No huyas del dolor, escúchalo, porque a veces la voz del sufrimiento es el idioma que Alá usa para guiarte de vuelta a Él. La noche cubría el desierto y el silencio solo era roto por los latidos del corazón de Musa, que corría sin mirar atrás. Su respiración era pesada, mezclada con culpa y miedo. Había cometido un error, uno tan grande que lo hizo huir de todo lo que conocía. El polvo se levantaba bajo sus pies, mientras el viento parecía susurrar su propio juicio. ¿Qué has hecho? La culpa, ese veneno silencioso, comenzó a ocupar cada rincón de su alma. Pero lo que Musa no sabía era que aquella huida, que aquel exilio lleno de vergüenza sería el inicio del camino hacia su propósito. Mi Señor, perdóname, suplicó, y Alá lo perdonó, porque Él es el perdonador, el misericordioso. Surah Al-Qasas 28:16. No hay historia más humana ni más divina que esta. Un hombre que tras caer es elegido para levantar a toda una nación. El peso de la culpa puede ser más duro que el hierro. Te hace creer que estás roto, que tu pasado te descalifica para lo que Alá quiere construir contigo. Pero el Corán enseña que el perdón de Alá no tiene límites, que la redención no es solo posible, sino parte esencial del viaje del alma. Musa, después de huir, encontró refugio en una tierra desconocida, en casa de un anciano justo, y fue allí donde su corazón comenzó a sanar. ¿No es eso lo que también ocurre contigo cuando te alejas de lo que destruye y te acercas, incluso sin saberlo, al propósito que Alá preparó? El arrepentimiento no borra el pasado, lo transforma. ¿Cuántas veces has pensado que Alá no podría perdonarte? Que el error fue demasiado grave, que el daño fue irreversible. Pero ¿y si el propósito del error era hacerte ver tu necesidad de Él? La culpa no es un castigo, es un recordatorio de que tu alma aún siente. Mientras hay culpa, hay conciencia. Mientras hay conciencia, hay esperanza. El Corán no cuenta la historia de Musa para que admiremos su grandeza, sino para que entendamos que incluso los profetas fallaron, y Alá los usó precisamente a través de sus caídas. Musa mató a un hombre por impulso, y el miedo lo devoró. Huyó al desierto, buscando esconderse del mundo y de sí mismo. Pero fue en ese silencio, lejos del ruido y del juicio humano, donde Alá lo preparó para su misión. La soledad que parecía castigo era en realidad una etapa de purificación. Cada día que pasaba, el peso en su pecho se volvía una oración y su remordimiento una puerta abierta a la misericordia divina. Mi Señor, perdóname. Esa frase, repetida desde un corazón quebrado, tiene más valor ante Alá que 1000 actos de adoración vacíos. La culpa moderna no siempre viene de grandes errores. A veces viene de palabras que dijiste y no podías retirar, de decisiones tomadas bajo presión, de haber perdido la fe por un tiempo. Pero Alá no cierra las puertas del perdón a quien vuelve con sinceridad. Él no mira tu pasado, mira tu intención de cambiar. Oh, siervos míos que habéis transgredido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Alá. Ciertamente Alá perdona todos los pecados. Surah Az-Zumar 39:53. Este versículo es un abrazo para los que creen que ya no hay vuelta atrás. No importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso. Escribe en los comentarios: acepto el perdón de Alá y dejo atrás mi culpa. Que este sea tu acto de liberación, tu forma de soltar ese peso que te ata. Al escribirlo, estarás diciendo al universo que crees más en la misericordia de tu Creador que en los errores de tu pasado. Y si esta historia te está tocando, dale like a este video. Hazlo como un acto de fe, una sadaka jariyah. Tu simple gesto puede ser el medio para que otro corazón también encuentre alivio. Y si conoces a alguien que vive atormentado por su pasado, comparte esta historia.
Tal vez Alá te use para devolverle la esperanza a alguien que se siente perdido. A veces, lo más duro de aceptar no es el error, sino el perdón. Porque el ego quiere seguir castigándose, quiere tener el control del arrepentimiento. Pero el Corán enseña que el perdón de Alá no necesita tu sufrimiento, solo tu sinceridad. Musa fue perdonado antes de ser enviado a liberar a su pueblo, porque Alá sabe que el corazón que ha probado la culpa se vuelve más compasivo. Tal vez eso sea lo que Alá busca en ti, un corazón sensible, quebrado, capaz de entender el dolor de otros. Hay algo que pocos notan en esta historia. Cuando Musa regresó a Egipto, no volvió como fugitivo, sino como mensajero. La misma tierra que fue escenario de su vergüenza se convirtió en el escenario de su propósito. ¿Y si eso también te espera a ti? ¿Y si el lugar donde más caíste es el mismo donde Alá quiere mostrar su gloria a través de ti? El dolor no fue tu final, fue tu entrenamiento. Alá no desperdicia las lágrimas de quien se arrepiente sinceramente. Cada lágrima que derramas en secreto tiene un registro en el cielo. Cada súplica dicha entre suspiros llega al trono de la misericordia. La próxima vez que la culpa te visite, recuérdalo. No estás siendo castigado, estás siendo llamado. Cuando Alá quiere elevarte, primero te muestra tu fragilidad. No para humillarte, sino para reconstruirte sobre una base más firme. El error que hoy te atormenta puede ser la llave que abre tu destino. Mi Señor, perdóname. No hay oración más poderosa, más humana, más capaz de liberar. Y si alguna vez te preguntas por qué el Corán repite historias de arrepentimiento, es porque el alma necesita recordarlas 1000 veces hasta creer que también merece ser perdonada. La fe no consiste en no caer, sino en levantarte una vez más sabiendo que Alá sigue contigo. Y cuando la culpa te susurre que no eres digno, respóndele con la verdad. Alá me eligió incluso con mis cicatrices. El pasado no puede ser borrado, pero puede ser redimido. Y cuando aprendes a mirarlo con los ojos del Corán, cada error se convierte en testimonio de la compasión divina. Tal vez eso sea lo que Alá quiere que entiendas hoy, que no hay pecado más grande que su misericordia. Musa lo entendió en el desierto. Tú puedes entenderlo en este mismo momento. Mariam estaba sola, en un rincón silencioso, bajo la sombra de una palmera seca. Su respiración era pesada y sus manos temblaban. La gente hablaba, los rumores corrían, y cada palabra era una piedra invisible lanzada contra su corazón. No había nadie que la defendiera, nadie que creyera en su pureza, solo el silencio. Y en medio de ese silencio, el dolor se convirtió en su única compañía. Ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido totalmente olvidada, dijo, ahogada por el peso de la vergüenza, el miedo y la soledad. Surah Maryam 19:23. Pero en ese mismo instante, Alá hizo brotar una voz debajo de ella que dijo, no te entristezcas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Surah Maryam 19:24. Mientras todos la juzgaban, Alá la consolaba. Mientras el mundo la señalaba, Alá la sostenía. Esa escena de Maryam es más actual de lo que imaginas. Tal vez tú también te sientas así, solo, incomprendido, con el peso de los juicios de los demás sobre tu espalda. Tal vez hayas sido herido por palabras injustas, abandonado por personas que prometieron quedarse, o juzgado por errores que ni siquiera cometiste. Y lo más duro de todo no es el dolor, sino la sensación de estar solo con él. Pero el Corán no deja a los corazones en la desesperanza. Te muestra que incluso cuando nadie te escucha, Alá lo hace, que cuando todos te dan la espalda, Él permanece. Maryam no pidió ser especial, no buscó el honor que la historia le otorgaría. Solo quiso vivir en paz, pero Alá la eligió, no por su fuerza, sino por su fe silenciosa, la fe que no grita, pero resiste.
Y es esa misma fe la que Allah quiere despertar en ti, porque en los momentos en los que la soledad te aplasta, es cuando Allah te llama a estar solo con Él. Lo que para ti parece abandono, para Él es intimidad. Y si lo que estás viviendo no es soledad, sino una conversación privada entre tu alma y tu Creador, cuando el corazón humano no encuentra compañía, busca refugio en los demás. Pero Allah, en su infinita sabiduría, a veces retira a las personas de tu vida para que aprendas a depender solo de Él. Es su manera de recordarte que el amor más fiel no se encuentra en los brazos de la gente, sino en la cercanía de su misericordia. Maryam estaba aislada del mundo, pero en ese aislamiento Allah le envió consuelo, un arroyo bajo sus pies, dátiles cayendo sobre ella, palabras de calma directamente desde el cielo. No te entristezcas. Esas 3 palabras contienen todo lo que un alma necesita para volver a respirar. ¿Y tú, cuántas veces has escuchado esas palabras sin reconocer que venían de Allah? Tal vez cuando algo se resolvió sin explicación, cuando una puerta se abrió después de meses de frustración, cuando encontraste paz después de una noche de llanto. Eso no fue suerte, fue Allah diciéndote: no te entristezcas, yo estoy contigo. Escribe en los comentarios: aunque nadie me entienda, Allah me comprende. Deja esa frase como un acto de fe, como una declaración de resistencia espiritual. Cada palabra que escribas será como un eco de Maryam en el desierto, una voz que se alza contra el juicio del mundo y se entrega a la ternura divina. Si este mensaje toca tu alma, escríbelo con sinceridad. Alguien que también se siente solo puede encontrar consuelo en tus palabras, y tu comentario puede ser la respuesta a la súplica de otro corazón. Maryam no fue honrada a pesar de su dolor, sino a través de él. La soledad no fue un obstáculo, fue la prueba que reveló su verdadera conexión con Allah. Y eso mismo ocurre contigo. Cuando todos te dan la espalda, Él te prepara para una cercanía que pocos experimentan. Cada lágrima que derramas en silencio tiene un propósito. En los ojos humanos puede parecer debilidad, pero en los ojos de Allah es pureza, porque la soledad vivida con fe no destruye, depura. Hay una verdad profunda que muchos no comprenden. Allah no te deja solo para castigarte, sino para limpiarte de todo lo que te distrae de Él. La compañía del mundo puede llenar el ruido, pero solo su presencia llena el vacío. Maryam fue acusada, señalada, humillada, pero cuando sostuvo a su hijo en brazos, todo el dolor se transformó en propósito. El mismo pueblo que la condenó presenció el milagro. El niño habló y con una sola frase limpió el nombre de su madre. ¿Cuántas veces Allah también ha defendido tu honor en silencio sin que lo sepas? ¿Cuántas veces te ha protegido del juicio injusto, aunque tú solo vieras el rechazo? Hay algo hermoso en el silencio de Allah. Siempre es respuesta. Puede que no escuches palabras, pero verás señales. En la historia de Maryam, el arroyo y la palmera no fueron casualidad. Fueron símbolos del alivio que llega cuando el alma se rinde. Cuando dejas de buscar comprensión en las personas y la encuentras en Allah, tu soledad se convierte en santuario. Tal vez este sea tu momento de entender eso. El mundo puede malinterpretarte, pero Allah conoce tus intenciones. La gente puede juzgar lo que ve, pero Él ve lo que sientes. Y en ese conocimiento hay una promesa. Nunca estarás completamente solo mientras sigas recordándolo, porque incluso en el aislamiento más profundo, Allah está más cerca que tu propia respiración. Así como Maryam encontró consuelo a los pies de una palmera seca, tú también puedes encontrar alivio en medio de tu desierto, pero para eso necesitas quedarte quieto. Deja que el silencio hable. A veces el consuelo no llega con palabras, sino con calma. No temas a la soledad, témela solo si no aprendes a escuchar a Allah dentro de ella. Y mientras piensas en esto, detente un momento y respira.
Siente la tranquilidad de saber que no estás olvidado. Y aunque todos los demás callen, Alá susurra, no te entristezcas. Y esa promesa vale más que 1000 voces humanas. El sonido del agua golpeando la madera del arca era lo único que se escuchaba. Afuera, el mundo entero se estaba desmoronando. Las olas eran tan altas que parecía que querían tocar el cielo, y el cielo, oscuro y furioso, parecía llorar por la humanidad que había olvidado a su creador. Noé, miraba a través de la lluvia, buscando entre la tormenta una figura que no aparecía. Su hijo, aquel al que amaba con toda su alma, pero que había decidido no creer. En ese instante, el corazón de un profeta se rompió, no por falta de fe, sino por el dolor de perder lo que más amaba. «Hijo mío, sube con nosotros y no estés con los incrédulos», le gritó Nuh con la voz desgarrada por el viento. Pero el hijo respondió, «Me refugiaré en una montaña que me protegerá del agua». Nuh respondió, «No hay refugio hoy contra el decreto de Alá, excepto para aquel a quien él tenga misericordia». Surah Hud 11:43. Y entre ellos se levantó una ola, y el hijo fue tragado por el mar. ¿Puedes imaginar ese dolor? Ver cómo alguien que amas elige alejarse de la verdad, cómo lo pierdes sin poder hacer nada. Ese es el tipo de pérdida que no se supera con el tiempo, sino con entrega. Y aunque Nuh era un profeta, también era un padre. Lloró, suplicó, dijo con el corazón roto, «Mi Señor, en ti busco refugio para no ser de los ignorantes». Surah Hud 11:47. Esa súplica, más que una petición, fue una rendición, porque incluso los profetas entendieron que hay momentos en los que el dolor no desaparece, pero puede transformarse cuando lo colocas en las manos de Alá. Perder algo o a alguien que amas es una de las pruebas más duras que el alma puede soportar. Puede ser la pérdida de una persona, de una relación, de una etapa o incluso de una versión de ti mismo. Y aunque todos te digan que el tiempo cura todo, el Corán enseña algo más profundo. No es el tiempo quien cura, es Alá. Él es Al-Jabbar, el que recompone lo que ha sido roto. La pérdida no es un castigo, es una purificación, un recordatorio de que nada en este mundo es realmente tuyo. Todo lo que amas, incluso tu propio corazón, pertenece a Él. Nuh no perdió a su hijo porque Alá lo odiara. Lo perdió porque Alá tenía un propósito más alto. El amor de Nuh por su hijo era real, pero la prueba de la fe es amar a Alá más que a cualquier otra cosa. ¿Te has detenido a pensar que, tal vez, lo que perdiste no fue un castigo, sino un acto de amor divino? A veces Alá quita algo o a alguien no porque quiera herirte, sino porque quiere salvarte. Y lo que parece el final, en realidad es el comienzo de algo más puro. El dolor de Nuh fue tan profundo que ni las palabras podían contenerlo, pero su respuesta fue fe, no rebeldía, no reproche, fe. En medio del diluvio, cuando todo se derrumbaba, Nuh mantuvo su confianza en el decreto de Alá. Esa es la lección. No puedes controlar lo que pierdes, pero puedes controlar cómo respondes. Si tu respuesta es paciencia, esa pérdida se convierte en misericordia. Si tu respuesta es tawakkul, confianza en Alá, esa pérdida se transforma en un puente hacia algo mejor. Cuando pierdes algo importante, lo primero que sientes es vacío, pero el vacío es espacio para que Alá coloque algo nuevo. Si te aferras demasiado a lo que se fue, no dejas lugar para lo que viene. Por eso, cuando Alá te quita algo, no es porque quiera dejarte sin nada, sino porque quiere darte algo que no podrías recibir si aún tuvieras eso. Nuh no sabía que, tras perder a su hijo, Alá le daría una generación de creyentes que llenarían la tierra. Lo que parecía el fin fue en realidad el renacimiento de la humanidad. Escribe en los comentarios, confío en el decreto de Alá, incluso cuando no entiendo su plan. Que esa frase sea tu testimonio de fe frente a la pérdida. No es una oración vacía, es una declaración espiritual.
es decirle a tu corazón, no todo lo que pierdo es pérdida. Al escribirlo, estás entregando tu dolor al único que puede convertirlo en paz. La historia de Nuh nos enseña que el amor humano, por más puro que sea, no puede competir con el amor divino, porque lo que Allah te pide que sueltes, no lo hace para dejarte sin nada, sino para devolverte lo purificado o reemplazarlo por algo mejor. A veces perder a alguien es ganar libertad, a veces perder un sueño es ser redirigido a tu verdadero destino. Y si lo que perdiste era, en realidad, una carga que no debías llevar más, y si Alá te está aligerando para que puedas elevarte, mira cómo Nuh, después de perderlo todo, emergió del arca con un nuevo amanecer frente a él. Las aguas del diluvio que destruyeron también limpiaron, y ese es el símbolo más poderoso del dolor. Lo que te ahoga también puede purificarte. Cada lágrima que derramas tiene un propósito. Allah las ve, ninguna se desperdicia. Y aunque no puedas recuperar lo que se fue, Allah puede darte algo más grande, serenidad. El Corán dice, en verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surah Ash-Shar 94:6. No después de la dificultad, con ella. Eso significa que incluso en medio de tu pérdida, ya hay alivio escondido. Cuando pienses en lo que perdiste, no lo veas como un final, míralo como un llamado. Alá te está diciendo, ven a mí, deja de buscar consuelo en lo que no puede consolarte. No es que debas olvidar, sino recordar con paz, porque cuando el corazón acepta el decreto divino, la herida deja de ser un abismo y se convierte en una puerta hacia Allah. No te avergüences de llorar. Los profetas también lloraron, pero llora con propósito. Llora para limpiar, no para rebelarte. Cada lágrima que cae con fe es una súplica sin palabras, y Allah escucha incluso lo que tu lengua no puede decir. El amor duele, pero también salva. La pérdida duele, pero también purifica. Y cuando entiendes que lo que se fue tenía un propósito, ya no te sientes víctima del destino, sino testigo del plan de Alá. Nuh emergió del arca sobre una tierra vacía, pero con un corazón lleno. Había perdido, sí, pero había ganado lo más importante, la paz que solo siente quien ha confiado plenamente en su Señor. La oscuridad era total, ninguna luz, ningún sonido, solo el silencio opresivo de las profundidades. Allí, en el vientre del gran pez, Yunus estaba completamente La presión del solo. agua, El olor salado y la sensación de estar encerrado en una tumba viva hacían que cada segundo pareciera una eternidad. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su alma gritaba. Había huido, había cometido un error, y ahora el peso de su decisión lo aplastaba. En medio de esa oscuridad, sin esperanza de escapar, pronunció una de las súplicas más poderosas del Corán. No hay divinidad excepto tú, gloria a ti, ciertamente he sido de los injustos. Surah Al-Anbiya 21:87. Fue el reconocimiento total de su error, la rendición absoluta ante la voluntad de Allah. Y entonces ocurrió algo que el mundo invisible entendió. Cuando un corazón se rinde por completo, incluso las profundidades escuchan. Las paredes del vientre marino se convirtieron en testigos de una oración que cruzó las aguas y subió hasta el trono. Alá escuchó, y la oscuridad se iluminó con la esperanza del perdón. Yunus no salió del pez por su fuerza, sino por su súplica. Fue la humildad lo que lo liberó. ¿Has sentido alguna vez que estás atrapado en un lugar del que no puedes salir? No necesariamente un espacio físico, sino mental o emocional. Una ansiedad que te ahoga, una situación que te encierra, una etapa que parece no tener fin. Así es la oscuridad de la que habla esta historia. Todos, en algún momento, hemos estado en el vientre de nuestro propio pez, un lugar de arrepentimiento, miedo y desesperación. Pero, igual que Yunus, no estamos allí para morir, sino para renacer. La ansiedad es esa sensación de estar sumergido en algo que no puedes controlar.
Es el ruido constante en tu cabeza, la presión en el pecho, la lucha entre la fe y la incertidumbre. El mundo te dice que respires, que pienses positivo, pero el Corán te dice algo más profundo, que recuerdes quién tiene el control. Porque cuando dices, no hay divinidad excepto tú, estás recordando que no hay fuerza, ni destino, ni miedo que pueda existir fuera de la voluntad de Allah. Lo más hermoso de la historia de Yunus no es que fue liberado, sino que Allah nunca lo abandonó. Incluso cuando él huyó, Allah lo siguió con su misericordia. Lo llevó a la oscuridad, sí, pero solo para enseñarle que la verdadera luz no viene de afuera, sino de adentro. Y esa lección es también para ti. Tal vez lo que estás viviendo no sea un castigo, sino una pausa divina para que recuerdes quién eres y quién es Él. Cuando la ansiedad te ahogue, cuando tu mente no encuentre descanso, recuerda esta súplica. No hay divinidad excepto tú. Gloria a ti. Ciertamente he sido de los injustos. Dila con el corazón, no solo con los labios. Dila como quien entrega su miedo y deja de luchar contra lo inevitable. Porque cuando te rindes ante Allah, el alma se calma y la oscuridad deja de ser una amenaza para convertirse en refugio. Yunus aprendió que no todo encierro es una prisión. Algunos son un útero espiritual, lugares donde Allah te forma, te limpia y te prepara para salir diferente. Si sientes que estás estancado, atrapado, sin aire, quizás es porque aún estás siendo moldeado. No saldrás igual. Saldrás con un corazón más fuerte y una fe más pura. Escribe en los comentarios, confío en Allah incluso en mi oscuridad. Haz de esas palabras tu declaración de fe. Cada letra será un rayo de luz en medio de tu tormenta. Y si este mensaje te ayudó a sentir paz, dale like a este video. Hazlo como un acto de dhikr, una forma de recordar a Allah y ayudar a que más personas encuentren calma en Él. Y comparte este mensaje con alguien que esté luchando contra la ansiedad. Tal vez esta sea la señal que estaba esperando para no rendirse. La ansiedad no desaparece cuando el problema se resuelve. Desaparece cuando el corazón se entrega. Eso fue lo que hizo Yunus. Su súplica no cambió las circunstancias de inmediato, pero cambió su estado interno. Y cuando el alma se alinea con la voluntad de Allah, el mundo exterior se acomoda también. Lo que antes parecía un castigo se revela como protección. Lo que parecía una pérdida se convierte en lección. ¿Te das cuenta? Allah no prometió que no habría oscuridad, pero sí prometió que nunca estarías solo en ella. Incluso el vientre del pez fue un lugar de cuidado, no un castigo, sino una cuna, no una prisión, sino una protección. Si Allah puede escuchar a su siervo desde las profundidades del océano, ¿crees que no te escucha a ti desde tu habitación, desde tu llanto, desde tu mente inquieta? Cada respiración que das cuando estás ansioso es una forma de dhikr. Es tu cuerpo recordándote que aún hay esperanza, que Allah sigue manteniendo tu corazón latiendo por un propósito. Tal vez el propósito de tu ansiedad no sea destruirte, sino despertarte. Despertarte a la conciencia de que solo Él puede darte paz verdadera. El Corán dice, Él es quien hace descender la calma en los corazones de los creyentes. Surah Al-Fat 48:4. No dice que elimina los problemas, sino que coloca serenidad dentro del caos. Esa es la diferencia entre el creyente y el desesperado. Ambos sienten el miedo, pero solo uno recuerda que la oscuridad también obedece a Allah. Yunus salió del vientre del pez no porque el mar se calmara, sino porque su alma lo hizo. Y cuando fue vomitado en la orilla, débil pero vivo, comprendió que incluso la oscuridad había sido una bendición, porque sin ella nunca habría conocido la profundidad de la misericordia divina. Tal vez eso sea lo que Allah quiere de ti, que no temas a la oscuridad, sino que la atravieses, sabiendo que la luz siempre llega. Así que la próxima vez que la ansiedad te apriete el pecho, repite la súplica de Yunus. Dila en voz baja, con el alma desnuda.
Y mientras lo haces, imagina cómo las olas que te rodean se aquietan, cómo el ruido dentro de tu mente se desvanece. Porque Alá no necesita eliminar tu dolor para darte paz, solo necesita que confíes en Él. La puerta se cerró tras ellos y el sonido del metal al chocar con la piedra resonó en la oscuridad. Yusuf respiró hondo, mirando a los hombres que una vez llamó hermanos. Aquellos que compartieron su infancia, su mesa, sus risas, ahora lo miraban con desprecio y culpa. Frente a ellos estaba el gobernador de Egipto, un hombre poderoso, vestido con túnicas finas y rodeado de sirvientes. Pero detrás de todo ese esplendor estaba el mismo Yusuf, que había sido lanzado a un pozo por las mismas manos que ahora temblaban ante su autoridad. La traición, esa herida silenciosa que no sangra, pero arde. Sin embargo, en su mirada no había odio, solo paz. En ese momento dijo: «No hay reproche contra vosotros hoy, que Alá os perdone. Él es el más misericordioso de los misericordiosos». Sura Yusuf 12:92. ¿Puedes imaginar lo que sintió? Pasar de ser traicionado a tener el poder de vengarse y elegir perdonar. No porque lo olvidara, sino porque entendió algo que muchos no logran, que el perdón no es debilidad, es liberación. La traición duele, especialmente cuando viene de quienes más confías. No hay cuchillo más afilado que el de una palabra falsa, una promesa rota o una confianza traicionada. Pero el Corán nos enseña, a través de Yusuf, que incluso las traiciones más crueles pueden convertirse en el punto de partida para la elevación espiritual. Cuando Yusuf fue arrojado al pozo, el cielo guardó silencio. Cuando fue vendido como esclavo, nadie salió a defenderlo. Cuando fue acusado injustamente, Alá permitió que el dolor siguiera su curso. Pero cada caída lo acercaba más a su destino. Lo que parecía pérdida era preparación. Y eso también ocurre contigo. Cada traición que enfrentaste, cada persona que te dio la espalda, cada vez que confiaste y te decepcionaron, todo eso no fue en vano. Fue el modo en que Alá te enseñó a confiar más en Él que en los hombres. Perdonar no es fácil. Yusuf también sintió el peso de la herida. Pero cuando sus hermanos se presentaron ante él, hambrientos, desesperados, sin saber quién era él, su corazón eligió la misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque el corazón que ha pasado por el pozo, por la cárcel y por la soledad, aprende que el rencor también es una prisión. Solo quien se libera del odio puede vivir en paz. ¿Te has sentido traicionado por alguien que juró estar contigo? ¿Alguna vez diste todo y te pagaron con indiferencia o crueldad? Esa herida no se sana con venganza, se sana con comprensión. Alá permitió que te doliera para mostrarte que la dependencia de los hombres siempre rompe, pero la dependencia de Él siempre restaura. Yusuf pudo haber usado su poder para castigar, pero eligió usarlo para sanar. Esa es la verdadera grandeza. Y es ahí donde Alá lo elevó aún más, porque la misericordia es el reflejo más alto de la fe. El perdón no borra lo que pasó, pero te libera del veneno que lo mantiene vivo. No perdonas porque el otro lo merece. Perdonas porque tú mereces la paz. Escribe en los comentarios: elijo perdonar para que Alá me libere de lo que me ata. Deja esas palabras como un testimonio de fe. Y si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video y compártelo. Tal vez alguien que está luchando con el peso del rencor necesite recordar que el perdón también es una forma de victoria. La historia de Yusuf no es solo un relato de traición y justicia. Es una lección de cómo Alá transforma la humillación en honor. Cuando sus hermanos lo vendieron, creyeron que lo estaban eliminando. No sabían que lo estaban enviando directamente hacia su destino. Eso es lo que Alá hace con tus traiciones. Las convierte en pasaportes hacia lo que está escrito para ti. Lo que los demás planean para tu mal, Alá lo convierte en bien. Cada vez que alguien te traiciona, tienes dos opciones: convertirte en víctima de la herida o en testigo de la sabiduría divina.
El rencor te ata al pasado, pero el perdón te abre el futuro. Cuando dices perdono, no estás justificando al otro, estás liberando tu alma para avanzar. Muchos piensan que perdonar es signo de debilidad, pero dime, ¿quién es más fuerte? ¿El que destruye con ira o el que domina su ego y elige la paz? Yusuf eligió el camino difícil, el de la compasión, el de decir que Alá los perdone. No porque fuera insensible, sino porque había entendido que Alá se ocupa de hacer justicia de maneras que el ser humano jamás podría imaginar. Cuando alguien te traiciona, tu ego quiere justicia inmediata. Quiere ver al otro sufrir como tú sufriste. Pero el creyente no busca justicia con las manos, la deja en manos de Alá, porque Él ve lo que tú no ves, y su justicia nunca falla. Mientras tú llorabas por lo que te hicieron, Alá estaba escribiendo cómo te recompensaría. El perdón no siempre significa reconciliación. Yusuf perdonó, pero no volvió a ser el mismo con sus hermanos. El perdón no borra la memoria, pero sí purifica el alma. Te permite seguir adelante sin cargar con la sombra de lo que pasó. Y tal vez tú también estás siendo probado con una traición. Tal vez confiaste en alguien que te dejó caer o creíste en promesas que se rompieron. No dejes que esa herida te convierta en alguien que ya no cree en la bondad. Yusuf no dejó que su dolor lo endureciera, lo transformó en sabiduría. Cada traición que sobrevives te enseña algo que el amor no puede: discernir. Te enseña a no depender de la validación de los demás, a no entregar tu paz a quienes no saben cuidarla. Alá no permite la traición para que desconfíes de todos, sino para que aprendas a confiar solo en Él. Y cuando logres hacerlo, cuando logres perdonar de verdad, sentirás algo indescriptible, una ligereza en el alma, un silencio en el corazón que ya no necesita explicaciones. Porque el alma que perdona está libre, y un corazón libre es donde Alá habita. Yusuf, al ver a sus hermanos postrarse ante él, entendió el propósito de todo. Entendió que cada lágrima, cada noche en prisión, cada soledad, había sido parte de un plan perfecto. Y entonces sonrió, no porque había ganado, sino porque finalmente comprendió. El perdón es eso. Comprender que Alá nunca te quita algo sin razón, que incluso la traición puede ser la herramienta con la que Él moldea tu destino. Así que si hoy te duele la traición, recuerda, lo que parece injusticia humana puede ser justicia divina en proceso. La noche era silenciosa, pero el corazón del mensajero de Alá estaba lleno de ruido. No era un ruido externo, sino el de la tristeza profunda que nace cuando uno siente que ha dado todo. Y aún así, no lo entienden. El rechazo duele. No hay palabra más dura para un alma que ama sinceramente. Muhammad había pasado años invitando a su pueblo con paciencia, con dulzura, con verdad. Les habló del Uno, del Misericordioso, del Creador que todo lo ve. Pero ellos se burlaron. Le llamaron mentiroso, le arrojaron piedras, lo hicieron sangrar. Y cuando las voces del desprecio se volvieron tan fuertes que el silencio parecía más piadoso, descendió una sura que cambió su corazón para siempre. Tu Señor no te ha abandonado ni te odia. Sura Ad-Duha 93:3. Imagina ese momento. El profeta, solo en la cueva, sintiendo el peso de la incomprensión. Los corazones a los que quería guiar lo rechazaban, los amigos se alejaban, los enemigos crecían. ¿Alguna vez te sentiste así? Dando todo de ti, haciendo lo correcto y aún así siendo malinterpretado o ignorado. Esa herida invisible del alma que te hace pensar que tal vez no eres suficiente, que tal vez ni siquiera Alá te escucha. Pero Ad-Duha vino para recordarnos algo eterno. El silencio de Alá no significa su ausencia. El rechazo no fue una señal de desaprobación, fue una etapa de purificación. Alá estaba fortaleciendo el alma de su mensajero para que ninguna palabra de los hombres pudiera herirlo más que su silencio. Y eso
aunque suene doloroso, es una de las formas más profundas de amor divino. Cuando Alá te quita la validación del mundo, es porque quiere que busques solo la suya. Tu Señor no te ha abandonado. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Cuántas veces al escuchar un no, al ser excluido, al ver una puerta cerrarse, sentimos como si fuéramos invisibles? Pero lo que no vemos es que Alá cierra puertas que llevan a la ruina y abre caminos que solo el corazón puro puede encontrar. El rechazo de los hombres fue la protección de Alá para el profeta, y también lo es para ti. No todos pueden entender la luz que llevas. No todos están preparados para ver tu verdad. A veces Alá oculta tu valor de quienes no sabrían apreciarlo. No porque no lo tengas, sino porque quiere preservarte hasta el momento correcto. Si todos te hubiesen aceptado fácilmente, ¿habrías aprendido a confiar solo en Alá? El rechazo duele, sí, pero también despierta, te enseña a dejar de buscar amor en los lugares equivocados y a reconocer el valor que Alá ya te dio. El profeta, pese al dolor, nunca respondió con ira, no devolvió ofensa por ofensa. Respondió con compasión. En Taif, cuando lo apedrearon hasta hacerlo sangrar, levantó sus manos y dijo: «Oh Alá, guía a mi pueblo, porque no saben lo que hacen». Ese nivel de amor solo nace del alma que ya comprendió que la aceptación que realmente importa es la del Creador. Escribe en los comentarios: «No necesito la aprobación del mundo, confío en el amor de Alá». Deja esas palabras como una afirmación de fe, y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordarlo. Tal vez tu simple acto de compartir sea el mensaje que alguien en desesperanza estaba pidiendo en secreto. ¿Cuántas veces has sentido que todo el mundo te da la espalda? Que tus esfuerzos no son vistos, que tus palabras se distorsionan, que tus intenciones se malinterpretan, pero ¿y si Alá está usando ese rechazo para liberarte del apego a la opinión de los hombres? La mayoría de las veces, el rechazo no es el fin del camino, sino la corrección de la dirección. Alá no te rechaza, te redirige. El mensajero fue rechazado por los suyos, pero Alá lo elevó por encima de todas las naciones. La humillación temporal se convirtió en honra eterna, porque quien confía en Alá, aunque el mundo lo rechace, nunca será verdaderamente derrotado. La validación divina no se mide en aplausos, sino en la paz que sientes al hacer lo correcto, aunque nadie te entienda. Cuando escuches una puerta cerrarse, no te lamentes. Escucha bien. En ese silencio hay una respuesta. El Corán dice: ¿acaso no te encontró huérfano y te dio refugio? ¿No te encontró perdido y te guió? ¿No te encontró necesitado y te enriqueció? Surah Ad-Duha 93, 6, 8. Estas preguntas no son para el profeta solamente, son para ti. Alá te vio cuando estabas solo, te sostuvo cuando todos se fueron, y si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Hay momentos en los que el alma se quiebra por dentro y no encuentra explicación. Pero el rechazo, cuando lo ves con ojos de fe, deja de ser una herida y se convierte en señal de que Alá te está preparando para algo que no podrías sostener si dependieras de la aprobación de los hombres. El rechazo es el cincel que talla la sinceridad. Y no te equivoques, incluso el mensajero más amado sintió el peso del rechazo. No estás solo. El mismo dolor que tú sientes fue sentido por aquel que Alá escogió como ejemplo para la humanidad. Y sin embargo, él nunca perdió la esperanza, porque sabía que al final la promesa divina siempre se cumple. La dificultad viene acompañada de la facilidad. Surah Ash-Shar 94, 6. Así que la próxima vez que sientas que no encajas, que nadie te comprende, que tus esfuerzos parecen inútiles, recuerda esto: el rechazo de los hombres no cambia el amor de Alá. Y ese amor, cuando lo entiendes de verdad, lo llena todo. Tu valor no depende de cuántos te acepten, sino de quién te creó. Y si Él te acepta, ¿qué más importa?
La noche era tranquila, pero en el corazón de Ibrahim, alayhi as-salam, había una tormenta. Dormía, y en su sueño vio algo que heló su alma. Vio a su propio hijo, Ismail, el niño que había esperado durante tantos años, el hijo de su vejez, aquel por quien había suplicado lágrimas y oraciones. Lo vio tendido, y asimismo sosteniendo un cuchillo sobre él. Cuando despertó, el corazón le latía con fuerza. No fue un sueño cualquiera, era una orden, una prueba. Una de esas pruebas que no destruyen, sino que revelan quién realmente confía en Alá. Y así, cuando llegó el momento, miró a su hijo y dijo: «Oh, hijo mío, en verdad he visto en sueños que te sacrifico. Mira pues, ¿qué opinas?». Sura As-Safat 37:102. ¿Puedes imaginar ese instante? La confusión, el dolor, el dilema entre el amor más puro y la obediencia más profunda. Ibrahim no estaba entendiendo, pero no necesitaba entender, necesitaba confiar. Su hijo, con serenidad, le respondió: «Padre mío, haz lo que se te ordena. Me encontrarás, si Alá quiere, entre los pacientes». Sura As-Safat 37:102. Ese diálogo entre padre e hijo no es solo una historia, es la encarnación del tawakkul, la confianza total en Allah, incluso cuando el corazón humano grita que no puede más. A veces, lo más doloroso no es perder algo, sino no entender por qué Allah te pide soltarlo. Esa es la verdadera confusión espiritual. Cuando lo que amas más profundamente se ve amenazado, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando la vida te empuja a renunciar a algo que creías esencial. Pero la historia de Ibrahim nos recuerda que detrás de cada prueba incomprensible hay un propósito divino oculto. Alá no necesita tu sacrificio, necesita tu rendición. Ibrahim llevó a su hijo al lugar del sacrificio. Sus pasos eran firmes, pero su alma temblaba. No había lógica, no había explicación, solo obediencia. Y en el instante en que su cuchillo estaba por caer, Alá lo detuvo. «Oh, Ibrahim, has cumplido la visión». Surah As-Safat 37:104. Lo que Alá quería no era la muerte de Ismail, sino la entrega del corazón de Ibrahim. Quería enseñarle y enseñarnos que el amor por Alá debe estar por encima de cualquier otro amor. La confusión que sientes cuando no entiendes tus pruebas es, en realidad, el proceso por el cual Alá te está moldeando. Tal vez no logres ver el propósito ahora, pero eso no significa que no exista. A veces, lo que parece una pérdida es la forma en que Alá purifica tu corazón para llenarlo de algo mejor. Lo que parece sacrificio, en realidad, es protección. ¿Alguna vez te has sentido así? Que la vida te exige soltar algo que amas, renunciar a alguien o algo que parecía parte de tu alma. Tal vez Alá no te está quitando, sino enseñándote a confiar. A veces, Él rompe tus planes porque ve lo que tú no puedes ver. Y cuando finalmente entregas, cuando dices: «Ya Rab, si es tu decreto, acepto», algo dentro de ti cambia. La confusión se convierte en claridad. La tristeza en paz, porque al soltar no pierdes, te liberas. El secreto está en entender que la fe no es tener todas las respuestas, sino seguir adelante aun cuando nada tiene sentido. Ibrahim no discutió, no dudó, no negoció, confió. Y esa confianza lo convirtió en el amigo íntimo de Allah, Al-Jalil. Porque el corazón que confía en medio de la confusión es el corazón más amado por su Señor. Y si te dijera que tu confusión también tiene un propósito, que Allah te está llamando a rendirte, no porque quiera verte sufrir, sino porque quiere mostrarte algo más grande que tu entendimiento. La mente busca explicaciones, pero el alma busca paz. Y la paz solo llega cuando te rindes a la sabiduría de aquel que nunca se equivoca. Escribe en los comentarios: «Confío en el plan de Alá, incluso cuando no lo entiendo». Decláralo con sinceridad. Y si estas palabras tocaron tu corazón, dale like a este video y compártelo.
Tal vez alguien que esté en medio de su confusión necesite recordar que Alá no lo castiga, lo está guiando. El cuchillo nunca llegó a tocar a Ismail. Alá lo reemplazó con un carnero, sellando para siempre una historia de fe que trascendió el tiempo. Pero ¿por qué detenerlo en el último momento? Porque Alá no quiere tu sacrificio físico, quiere tu corazón. Quería demostrarle a Ibrahim y a todos nosotros que cuando uno entrega lo que más ama por él, Alá lo devuelve purificado, multiplicado y lleno de bendición. Esa es la promesa escondida en cada confusión. Cuando entregas lo que amas a Alá, Él nunca te lo arrebata sin razón. Si lo retira, es para protegerte. Si lo devuelve, es para elevarte. Lo importante no es entender el por qué, sino mantener la fe en el para qué. Ibrahim pasó por una confusión tan grande que rompía toda lógica humana, pero al final, todo tuvo sentido. Su prueba se convirtió en símbolo de fe eterna, recordada cada año por millones de creyentes. Y tú, que estás viendo esto, tal vez también estás en ese punto, confundido, cansado, tratando de entender qué propósito tiene tanto dolor. Pero déjame decirte algo, no necesitas entenderlo todo para seguir confiando. El Corán no dice los que entienden serán recompensados, sino los que tienen paciencia y confían. Alá está viendo tu esfuerzo, tus lágrimas, tus intentos de seguir creyendo incluso cuando no ves nada claro. Cada vez que te preguntas, ¿por qué? Recuerda, incluso Ibrahim se preguntó en silencio, pero nunca dejó de avanzar. No necesitas sentirte seguro, solo necesitas dar un paso más en fe. Porque lo que hoy te parece caos, mañana será claridad. Lo que hoy te confunde, mañana te hará llorar de gratitud. Alá no te pide que no sientas, te pide que no te rindas, que sigas caminando aunque el terreno sea incierto, que creas en su promesa, incluso cuando no la entiendes. Porque cuando el creyente entrega su corazón, Alá se encarga del resto, y así como detuvo la mano de Ibrahim, detendrá tu dolor en el momento perfecto. Nada de lo que vives es en vano, ninguna lágrima es desperdiciada. Cada confusión, cada sacrificio, cada pérdida, tiene un propósito más alto del que imaginas. Alá no juega con tus emociones. Te está guiando hacia una versión de ti que solo puede nacer cuando confías plenamente. Así que cuando sientas que no puedes más, cuando tu mente no entienda y tu alma se canse, repite, mi Señor sabe, aunque yo no sepa. Y en ese acto de entrega, encontrarás la paz que Ibrahim sintió al soltar el cuchillo, la certeza de que Alá nunca se equivoca. Los jóvenes corrían, con el pecho ardiendo y el miedo pegado a los huesos. Las calles de su ciudad ya no eran seguras. Las estatuas de los ídolos los observaban desde cada esquina y las miradas de su propio pueblo estaban llenas de odio. No habían hecho nada más que creer en un solo Dios, creer en la verdad cuando todos preferían la mentira. Ahl al-Kaf, los compañeros de la cueva, eran apenas un puñado de jóvenes, pero llevaban en su fe un peso más grande que cualquier ejército. Dejaron sus hogares, sus familias, todo lo que conocían, para salvar lo único que no estaban dispuestos a perder, su fe. Y cuando el mundo los rechazó, Alá los cubrió con su misericordia. Les aumentamos en guía. Sura Al-Kaf 18:13. Imagina el silencio cuando entraron en la cueva. El aire era frío, húmedo. Afuera, la persecución rugía. Dentro, solo quedaba el eco de sus respiraciones entrecortadas. Tal vez pensaron que todo había terminado, pero Alá, que nunca abandona a quienes confían en Él, los hizo dormir. Un sueño tan profundo que el tiempo se detuvo. Días, años, siglos. Mientras el mundo cambiaba, ellos descansaban bajo la protección del Creador. Lo que parecía aislamiento era, en realidad, refugio. Lo que parecía el final era un nuevo comienzo. ¿Te has sentido alguna vez así? Que por creer, por mantenerte firme, por no seguir la corriente, terminas solo.
que cuanto más buscas complacer a Alá, más el mundo te rechaza. Esa es una de las pruebas más silenciosas y dolorosas, sentir que la fe te separa de todo. Pero el Corán te enseña, a través de esta historia, que la soledad por Alá nunca es pérdida, porque cuando todos te dejan, Alá te sostiene. Los compañeros de la cueva no huyeron porque fueran débiles, huyeron porque eran sabios, sabían que la fe no se negocia, y cuando el alma está en peligro, el aislamiento se convierte en protección divina. A veces, Alá te aleja del ruido del mundo para que puedas escucharlo solo a Él. La cueva no era un castigo, era un santuario. Y lo mismo ocurre contigo cuando la vida te empuja a estar solo, cuando te sientes apartado, sin comprensión, sin apoyo. Tal vez no estés siendo rechazado, sino elegido para una conexión más profunda con tu Creador. El versículo dice, les aumentamos en guía. No dice que Alá los recompensó después de la prueba, sino durante ella. Eso significa que el refugio de Alá no llega al final del sufrimiento, llega en medio de él. Incluso mientras duermes en tu cueva emocional, sin fuerzas, sin claridad, Alá sigue trabajando en ti, sigue guiando tu corazón, sigue fortaleciendo tu fe. Y si ese aislamiento que tanto te duele fuera en realidad el medio por el cual Alá te está protegiendo, hay momentos en los que la fe te separa de las masas, no para castigarte, sino para preservarte. Los compañeros de la cueva despertaron siglos después, y su historia se convirtió en símbolo eterno de resistencia espiritual. Lo que el mundo vio como fuga, Alá lo convirtió en victoria. Escribe en los comentarios, aunque el mundo me rechace, Alá nunca me dejará solo. Que sea tu declaración de fe. Escríbelo como un recordatorio para ti y para quien lo lea, porque puede ser que alguien, al leer tus palabras, sienta el alivio que lleva años esperando. La duda es un visitante persistente del alma. Llega en las noches más silenciosas, cuando el corazón está cansado, cuando los rezos parecen no tener respuesta. Pero la historia de los compañeros de la cueva nos enseña que la duda no destruye la fe, la purifica, porque mientras ellos dormían, su confianza seguía viva, su rendición fue completa. Nuestro Señor es el Señor de los cielos y la tierra. Sura Al-Kahf 18:14. No necesitaban saber qué pasaría, solo necesitaban confiar en quien tenía el control. Cada creyente tiene su propia cueva, un lugar donde se refugia cuando el mundo se vuelve demasiado pesado, cuando la incomprensión lo rodea. Puede ser un cuarto pequeño, una oración en silencio, una lágrima que nadie ve, y en esa cueva, Alá lo encuentra, lo cubre con su rahma, su misericordia. A veces, el mayor milagro no es que cambien tus circunstancias, sino que cambie tu corazón mientras esperas. No todos entenderán tu fe, no todos comprenderán por qué eliges mantenerte firme cuando sería más fácil ceder. Pero recuerda, lo que el mundo llama locura, Alá llama convicción. Lo que el mundo considera aislamiento, Alá llama cercanía. Los compañeros de la cueva fueron pocos, pero su historia atravesó los siglos. Porque Alá no mira la cantidad, sino la sinceridad. Y si todo lo que estás viviendo fuera justamente el modo en que Alá te está preparando para una nueva etapa. Los jóvenes de la cueva durmieron durante años, pero cuando despertaron, el mundo había cambiado. Lo que antes los perseguía ya no existía. Lo que los oprimía había desaparecido. Así también ocurre contigo, cuando Alá te hace dormir en tu cueva. En esa pausa que parece interminable, está derrumbando lo que te amenazaba. La fe es el mayor acto de valentía. No se trata de no tener miedo, sino de creer a pesar de él. Los compañeros de la cueva tenían miedo, pero no dejaron que ese miedo los paralizara. Lo transformaron en acción, en confianza, en entrega. Y Alá respondió de la manera más perfecta. Los envolvió en paz. Cada historia del Corán tiene un eco en tu alma.
Esta, en particular, habla al corazón de quien se siente solo en su fe, de quien cree que su sacrificio no tiene sentido, de quien duda si vale la pena resistir. Vale, siempre porque vale. Alá nunca permite que un acto de fe sea en vano. Cuando te sientas agotado, rechazado o confundido, recuerda esta promesa: les aumentamos en guía. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantenerte fiel. Alá no exige perfección, exige sinceridad. Y en el momento en que crees estar más solo, Él está más cerca de ti. La duda puede ser el umbral de una fe más profunda. No la temas, llévala a la oración, entrégasela a Allah. Los compañeros de la cueva no eran santos perfectos, eran jóvenes como tú, con miedo, con incertidumbre, pero con una determinación pura. Esa pureza es la que Alá ama, y por eso su historia fue preservada por toda la eternidad. Tu cueva no es tu final, es el comienzo de algo nuevo. Alá te está preparando, fortaleciéndote en el silencio, guiándote mientras crees que nada sucede. Y cuando llegue el momento de despertar, verás que todo lo que pasaste tenía un propósito. La duda se convertirá en certeza, el aislamiento en guía y la soledad en compañía divina. Cierra los ojos por un instante. Siente el peso de todo lo que viviste, de las noches de dolor, de las dudas, de los silencios que parecían eternos. Y ahora, recuerda todo lo que has escuchado en este viaje. Cada historia del Corán no fue solo un relato antiguo, fue un espejo de tu alma. Yusuf te enseñó que la traición no define tu destino. Ayub te mostró que la paciencia abre puertas que el dolor cierra. Musa te recordó que los errores no te alejan de Alá, sino que te guían hacia tu propósito. Mariam te enseñó que la soledad puede ser el lugar donde Alá más te honra. Nuh te enseñó que la pérdida no siempre es castigo. Yunus, que incluso desde la oscuridad más profunda, Alá escucha tu clamor. Ibrahim, que a veces soltar lo que amas es el acto más grande de fe. Y los compañeros de la cueva te mostraron que aunque el mundo te dé la espalda, Alá nunca te deja solo. Todo lo que te pasó tenía un propósito. No fue casualidad, fue parte de tu proceso para regresar a Él con un corazón más puro, más sabio, más rendido. Respira. ¿Sientes? Esa calma que comienza a llenar tu pecho es el eco de la promesa divina. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. Lo que antes era peso se está convirtiendo en luz. Lo que antes te rompía, ahora te construye. Alá no olvidó una sola de tus lágrimas, no ignoró ninguna de tus súplicas. Cada prueba, cada caída, cada noche sin respuesta fue su manera de moldearte con amor, de prepararte para lo que está por venir. Y ahora quiero que hagas algo. Apaga el ruido del mundo, eleva tus manos, deja que tu corazón hable. Vas a suplicar conmigo. Pero antes, limpia tu mente de todo lo que te distrae. Cierra los ojos, siente el aire entrar en tus pulmones, imagina que estás ante tu Señor y que Él te escucha, porque en verdad lo hace. Oh Alá, tú que conoces los secretos más profundos del corazón, tú que escuchas el suspiro antes de que se convierta en palabra, liberamos ante ti todo miedo, toda tristeza, toda ansiedad que nos ha robado el sueño. No hay fuerza ni poder fuera de ti. Alivia, Ya Rahman, a quien se siente agotado. Sostén al que ya no puede más. Cura al que se quebró en silencio. Derrama sobre nuestros corazones una lluvia de sabr, de paciencia y tawakkul, de confianza total en ti. Oh Alá, aleja la desesperanza que se adhiere al alma. Ilumina con tu nur los rincones donde solo hubo oscuridad. Enséñanos a ver el propósito en cada pérdida, la sabiduría en cada espera, la bendición en cada no que dijiste. Renueva nuestra fe, fortalece nuestra lengua para recordarte en los días buenos y en los días difíciles. Y cuando la vida vuelva a doler, recuérdanos que el dolor también es amor disfrazado de prueba. Oh Alá, a ti nos rendimos.
Perdónanos por los momentos en los que dudamos, por los días en los que olvidamos que tú eras suficiente. Guíanos de vuelta a ti, a esa paz que ninguna palabra humana puede describir. Transforma nuestra tristeza en comprensión, nuestra ansiedad en confianza y nuestro miedo en serenidad. Si has llegado hasta aquí, es porque Allah está trabajando en tu corazón y respondiendo tus súplicas. Escribe en los comentarios: confío en Allah, para que este sea tu acto público de fe. Deja que tus palabras sean testimonio de que sigues creyendo, incluso cuando no entiendes todo. Y si esta súplica tocó tu alma, compártela con alguien que necesite esperanza. Tal vez esa persona sea la respuesta que Alá ha puesto en tu camino para multiplicar el bien. No te vayas sin dejar que esta fe siga creciendo. Suscríbete y permanece en este espacio, porque aquí encontrarás el consuelo, el conocimiento y la compañía que tu corazón busca. Cada video que hacemos no es entretenimiento, es un recordatorio, una llamada de Allah hacia tu corazón. Y lo que descubrirás en el próximo video puede cambiar aún más tu vida. No te vayas sin verlo, porque puede ser exactamente la respuesta que pediste en tus oraciones. Recuerda, compartir esta palabra no es solo difundir contenido, es una forma de sadaqah jariyah, una caridad que sigue viva incluso después de ti. Tu simple acción puede aliviar el corazón de alguien que está sufriendo esta misma noche. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Sura Ash-Shar 94:6. Que estas palabras sean el cierre de tu dolor y el comienzo de tu alivio. Que Allah te bendiga, te proteja y te dé la paz que solo Él puede conceder.